Velasco, hasta hoy ministro del Interior. Felipe, ido el ministro, como el presidente no lo nombra, no hay nombre todavía, se abre el abanico de candidatos. Yo le tengo un Felipe, nombre. Estoy lleno de nombres buenos, sí, de los que me están diciendo oyentes. Yo le voy a dar uno y yo creo que voy a chuntar, como se dice popularmente. ¿A qué? A chuntarle, a darle. A ver. Sale la ministra de Vivienda, Catalina No, pero no me... le iba a decir candidatos. Y entra al Interior su marido, Eduardo Noriega. Puede ser, Felipe, es buen Anote candidato. Anote ahí. Eduardo Noriega es muy del corazón del presidente. Y tiene todos los requisitos en el perfil que acaba de escribir el ministro Velasco. Sí. Sabe convocar constituyentes o al poder constituyente, para ser exacto. Sí, señor. Pero Felipe, le doy otros nombres que me dicen aquí oyentes. Sí, ejemplo, a ver. que me parecen buenos candidatos. Sí, no, pues. Jaime Duzán, porque lograron sacar la reforma pensional. Entonces, Duzán, que es hoy en día el director de Colpensiones, es muy político, es muy de izquierda, sabe manejar también el discurso del presidente Petro para ese sector político. ¿No? Ese es otro candidato. Le doy un tercero. Alexander López. Lo que pasa es que Alexander López acaba de está llegar yendo a bien Planeación en el Nacional. DNP según cuentan, Néstor. Ahí tiene él, digamos, el respaldo del presidente justamente en ese seguimiento a la ejecución de cada una de las carteras donde el presidente ha puesto un énfasis. Pero mire, Néstor, usted le decía al ministro, qué extraño que salga un ministro que le va bien en el Congreso. Sacó la reforma social más ambiciosa de los últimos tiempos, que es la reforma pensional, finalmente la jurisdicción agraria, mantuvo la reforma laboral viva, es decir, hizo una buena labor legislativa. Entonces la pregunta es ¿por qué sale? Y la respuesta nos la dio él mismo, porque él no le jala, Néstor, al famoso poder constituyente, porque él no le está jalando a decir que hay un bloqueo institucional, que hay sabotaje, que entonces hay que convocar una constituyente. El ministro Luis Ernesto, si usted escucha la entrevista, Felipe, con un poquito de atención, sí, el ministro da dos pistas de por qué se va. Sí, yo también creo que da dos pistas. Dos pistas. Una es efectivamente el poder constituyente. Que no le jala la constituyente. El ministro no le jala la constituyente y el presidente Petro necesita un ministro de política y la otra que cosa, esté en el tema constituyente. Y no le jala la reelección. No, Felipe. Que no le gustan los intermediarios. De acuerdo, María Consuelo, de acuerdo. Ese tema de no me gustan los intermediarios, usted sabe para quién es. Totalmente. Sí, para la doctora Laura Sarabia. Claro, Felipe, eso sí. Blanco es, gallina lo pone. Ahí había un cortocircuito y entonces no contar con el apoyo de Laura Sarabia en este momento, por supuesto, pero además, es un impensable. Ahora, yo sí quiero se va a radicalizar el gobierno, ¿no? Sí, yo quiero reconocerle al doctor Velasco, que siempre fue un vocero sumamente pacífico, una persona que convocaba a la conversación, que siempre estaba tratando de bajarle el tono a la pelea en el gobierno, un vocero sumamente cualificado. Me parece que hay que reconocerle eso. Además de su gestión en el Congreso, por supuesto, un balance legislativo positivo. Creo que en lo que no le fue bien al ministro del Interior fue en representar a su propio departamento en el gabinete, porque al Cauca le fue muy mal mientras él fue ministro. Lo que pasa es que esa es una situación de... Sí, pero de alguna manera los ministros también tienen representatividad regional. Entonces, cuando hay un ministro costeño, pues a los costeños quieren tener una voz en el gabinete que lo salve, y me parece que desde ese punto de vista al ministro caucano, el doctor Velasco, no le fue bien, porque al Cauca le fue mal. Y por último, creo que, y coincido en eso con Luis Ernesto, la clave de por qué se va no la da él. Yo no creo en la constituyente, y el presidente lo que está diciendo en su comentario y en su agradecimiento en el trino es el próximo ministro vendrá a convocar en lo que este no crea. 3 ministros con la de esta mañana, que es la ministra de Agricultura, también muy cantada, no hay sorpresa allí, se va la ministra de Agricultura y llega la viceministra. Néstor, y es que si usted se fija en los nombres de las dos mujeres designadas, no hay una afiliación partidista ni política, son funcionarias del presidente, se deben al presidente de la República y a su mandato, muy diferente a lo que planteaba el ministro Velasco, y que lo dijo en varias entrevistas, no lo dijo ahora, pero también se lo dijo al presidente directamente, y es, aquí en el remesón ministerial hay una oportunidad para hacer un acuerdo nacional, un acuerdo legislativo, que eso qué quiere decir, traer fuerzas políticas distintas a la izquierda, distintas a figuras, digamos, de gusto personal del presidente, pero sí con peso político, a conformar un gabinete.
por donde van los nombramientos no pareciera que ese es el camino, y especialmente con lo que nos dice el ministro y nos dio luces sobre las razones de su salida, pues se debe justamente a que el presidente va a dar un viraje seguramente en la política hacia una actividad de campaña. Pues ese famoso poder constituyente no es otra cosa que hacer campaña 2 años. La doctora Carvajalino es radical, ¿no? Radical, la nueva ministra de mire, Néstor, Felipe, defensora acérrimo de la expropiación, de la reforma agraria, o sea, yo creo que el presidente va a radicalizar su gabinete. ¿Para por qué? Lo menos, para lo que dice Luis Ernesto, para hacer campaña. Por lo menos, Felipe, Néstor, yo creo que sí, todo parece indicar que la segunda mitad del gobierno, y esto pues puede ser parte de una estrategia que el gobierno haya concebido desde el principio, la segunda mitad del gobierno, el énfasis va a estar en el activismo. Esto lo digo sin ninguna intención ni peyorativa ni nada, o sea, tiene todo el derecho. Es decir, el gobierno es un actor político, tiene derecho a hacer política, a defender sus iniciativas y eventualmente a buscar la continuidad del proyecto en un futuro periodo, en el próximo periodo presidencial. Entonces yo sí creo, por supuesto que todavía no sabemos el nombre del ministro del Interior, pero yo no creo que el interés central del gobierno en este momento sea el tipo de ministro que va todo el día al Congreso y habla con los parlamentarios para pasar reformas. De hecho, hay otras personas ahí que están haciendo bien eso, como la ministra Gloria Inés Ramírez. Yo creo que lo que el presidente tiene en mente cuando piensa en el próximo ministro del Interior es una persona, hombre o mujer, que hoy está en tal región, mañana en la otra, mañana con los campesinos, mañana con los estudiantes, mañana con los indígenas, etcétera, organizando el poder constituyente, que no necesariamente significa asamblea constituyente ni reelección. Yo creo que hay que empezar un poco a navegar en la ambigüedad que el propio presidente le da a ese tema. Sí. Pero yo creo que si el presidente está pensando en política... Hago una aclaración, Felipe, sobre la nueva ministra de Agricultura, porque usted me dice que es expropiadora. El trino que estoy viendo de ella, digo, para hacer justicia, Felipe, ella dice que la expropiación agraria está consagrada en una ley de 1996. Sí, por eso lo dije. Pero Felipe, esa expropiación con indemnización es un acuerdo constitucional. No es que a la ministra, digo, no la conozco, no tengo por qué defenderla, Felipe, me parece que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Pero sí, en segundo lugar, le acepto la aclaración. Ok, sí. Felipe, en segundo lugar, vamos a ver sobre el camino que pasa. La ministra Carvajalino, ¿usted sabe dónde trabaja hoy en día? ¿En el ministerio? No, señor, fue viceministra hasta el año pasado. ¿Y entonces dónde trabaja? Volvió el año pasado cuando se fue Cecilia López, que fue la que la llevó al Ministerio de Agricultura, volvió a la Procuraduría. Procuradora para temas judiciales agrarios de Margarita Cabello. Es que creo, Néstor, que la hoy ministra designada hace parte de la carrera administrativa, luego pidió algún permiso para irse al ministerio y regresó producto de la carrera a su cargo que tiene en propiedad. Entonces es una funcionaria, Felipe, de carrera en la Procuraduría que tuvo un intervalo para irse al Ministerio. Pero la verdad es que la ministra Carvajalino va a recibir un chicharrón, ¿no? Chicharrón bien grande. Porque los enredos de la reforma agraria, para desenredarlos, le cuento que se le van los 2 años. Usted sabe muy bien que por lo menos la tercera parte de los predios comprados tienen líos muy grandes, jurídicos, de producción, de productividad, comprados a personas con mucho... Eso es un lío. Estos son los ministros, Aurelio, del segundo tiempo. Efectivamente, todos llegan con unos retos grandísimos. Entonces, si usted que va a ver un avance allí, pues lo tiene difícil. Ahora, en cuanto al ministro del Interior, pues sí, ustedes están en la teoría del activista que va a ir a las bases sociales a construir el poder constituyente. Mire, yo sí creo que el gobierno no puede abandonar el Congreso. El Congreso tiene represada una eventual reforma a la salud, una eventual reforma laboral, otros proyectos de trámite muy importante. Entonces usted no puede coger un activista y decir, oiga, por allá por el Capitolio no vaya, es ir allá al Cauca a hablar en el resguardo indígena, en Vera, en fin, NASA. No, yo creo que si el presidente está pensando, incluso en política, incluso en un gobierno que lo suceda a él dentro de su misma línea, requiere 2 características. Un ministro que tenga un peso político y que logre descongelar sectores intermedios que el presidente ha perdido y que lo logre volver a traer.
En ese sentido, Aurelio, yo creo que si Néstor, se pone a pensar en... pero en eso es lo que Noriega, va a marcar la me parece pauta, que no- Aurelio. me parece creo- que no acierta. Aurelio, con mucho gusto le transmito al presidente su mensaje. Aurelio Suárez, presidente, Néstor. le manda a decir que no solo constituyente, sino un ministro del Interior que no abandone la política en el Congreso. Claro, Néstor, Aurelio, pero pues eso es que decía Aurelio, Señor, eso que decía Aurelio, Néstor, es lo que va a marcar la pauta, no tanto sobre quién va a ser el ministro, sino sobre a qué se va a dedicar. Digamos, si el presidente ve que las reformas ya no van a pasar, incluso una reforma a la salud modificada no va a pasar, seguramente el foco del próximo ministro va a ser el poder constituyente, ir a las comunidades, alentar a las personas a salir a protestar, etcétera. Pero yo creo, Néstor, que la idea inicial del presidente sí era nombrar un hombre cercano al expresidente Juan Manuel Santos. Están los nombres de Juan Fernando Cristo, a mí me sonaba mucho más Guillermo Rivera, pero me temo que esas personas no le jalan a esa idea del presidente de que el próximo ministro del Interior se concentre en organizar el poder constituyente, las marchas, las protestas, presionar en la calle al Congreso y a las Cortes, y le va a tocar buscar una persona radical. Entonces yo le apostaba que iba a ser Guillermo Rivera, pero con esa insistencia del presidente de convocar el poder constituyente, Sí, no se sabe organizar las cuándo. masas para Bueno. salir a protestar, yo creo que el gobierno Petro se va a radicalizar y va a ser una persona mucho más cercana al Daniel, petrismo. para quienes quieran opinar sobre los cambios en el gabinete, este puede ser un giro, no sabemos hacia dónde es el giro de momento, del señor presidente con su equipo de gobierno. Hoy se completa el tercer nombre, ministros que se van, el de ¿Sabe Justicia. quién no ha mencionado que se va haría el de una... Justicia, habrá nuevo ministro del Interior, Y habrá será nueva Agricultura. ministra de Agricultura. ¿Sabe y faltan a quién no ha todavía mencionado, Néstor? algunos nombres. Señor. Que le ha ido muy bien en el Congreso de la República, que es de izquierda y que seguramente sigue muy fuerte en el gobierno, es la ministra del Trabajo. La ministra tiene, pues digamos, ella se anota el éxito de aprobar la pensional, se anota también el éxito de mantener viva la laboral, de lograr acuerdos, porque esas dos reformas están vivas, porque la ministra logró acuerdos con sectores empresariales, con sectores financieros. Entonces, de pronto, ese enroque no lo descarte. Pero miren, Néstor, es que la agenda legislativa del gobierno sigue siendo muy ambiciosa. El presidente enroque, no va a dice soltar usted, el Congreso. Luis Ernesto, perdóneme, el enroque sería: llega la ministra Ramírez de Trabajo y pasa a la cartera del Interior. Es más o menos. Puede ser, no lo descarte, porque es una figura que ha tenido mucho éxito en el Congreso de la República. Pero mire, Néstor, si usted se fija, el gobierno le está apostando primero a sacar la laboral, que le faltan 3 debates. Ya anunció que va a presentar un paquete tributario de reactivación, lo llaman, reforma de tributaria. reactivación. Eso requiere de un ministro del Interior que sepa manejar el Congreso y que esté al frente de la cartera. Van a presentar nuevamente una iniciativa en materia de salud, de servicios públicos, es decir, la agenda legislativa de este gobierno no se acaba, aunque hagan campaña van a seguir en el Congreso trabajando intensamente, así que el ministro de la Política tiene que también ser hábil en ese frente. A propósito, anunció Víctor, el presidente de la República, que el 20 de julio, dentro de menos de 3 semanas, cuando comience la legislatura, presentarán la reforma tributaria que viene con reducción de impuestos muy importante para las empresas en Colombia, no para las personas naturales, ¿no? Esa reforma tributaria buscaría bajar la tasa de renta corporativa nominal del 35 al 30% progresivamente, según algunas luces que ha dado el propio ministro de Hacienda. Incluiría también algunos cambios sobre la regla fiscal, y dentro de ese paquete de medidas económicas, pues el presidente Petro está muy enfocado en este tema, Néstor, de las inversiones forzosas de los bancos comerciales, y sería otro de los proyectos que debería impulsar el nuevo ministro o ministra del Interior en esa legislatura que arrancará el 20 de julio. Hablando de tributaria, hablando de reelección, hablando de constituyente, hablando de cambios en el gabinete, todo ahora que el gobierno cambia a su equipo, el presidente Petro cambiando parte de su equipo de gobierno. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales.